Amigas y amigos, bienvenidos a Entrevista del Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas, como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Diego Sharifker, es concejal del municipio de Chacao y miembro de Primero Justicia. Gracias por comenzar el día con nosotros y acompañarnos en Entrevista al Amanecer. Muchísimas gracias a usted por la invitación y especialmente en estos momentos tan duros que vive el país, poder explicar y dejar claro lo que es la situación y la coyuntura que estamos viviendo. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, junto con otros miembros de la Mesa de la Unidad, anunció la invocación del artículo 350 de la Constitución de la República. ¿Qué acciones involucra su activación? Bueno, lo primero es entender la situación y que la situación del país cambia completamente con el llamado al 350. Efectivamente, ya con esto se reconoce que el hilo constitucional está más que roto. Aparte que las instituciones del Estado están siendo utilizadas para perseguir a todo aquel que piensa distinto. Y ahí podemos ver que no fue solamente la Asamblea Nacional quien fue víctima del Tribunal Supremo de Justicia y su intención de acabar con su institucionalidad, sino que ahorita también quieren declarar de demente a la Fiscal General de la República, quien se ha convertido en otra voz más en denunciar lo que han sido los abusos por parte del gobierno. Pues declarar el 350 es declarar la obligación que tiene todo venezolano, el campesino, el obrero, el profesional, el trabajador de medios de comunicación, el militar, todos, de luchar para reconstruir y restituir el hilo constitucional. Siempre a través de las vías democráticas, siempre a través de las vías pacíficas, pero que todos nos convirtamos en esas masas de calles necesarias para que podamos volver a tener un país democrático aquí en Venezuela. ¿Hacia dónde va la agenda de calle a partir de esta situación? Sí, a mantener la presión de calle. La agenda ha sido muy clara durante estos 80 y tantos días, 83 días de protesta, que es mantener la presión local, que es la presión de calle constante y diaria para hacer al gobierno entender que son una franca minoría a nivel nacional, y mantener la presión internacional. Que cada vez más gobiernos internacionales entiendan lo que está pasando en Venezuela y dejen bien claro que tiene que haber una salida democrática a la crisis que se está viviendo. Y está teniendo sus efectos. Está teniendo sus efectos en dos partes. Primero, en demostrar las movilizaciones masivas en Caracas y el interior del país, de que son millones de venezolanos los que salen a la calle a protestar. Pero también porque se está cayendo a pedazos el gobierno. El gobierno se está resquebrajando internamente. Y cada vez aparecen nuevas fracturas. No solamente el caso de la fiscal general, no solamente el caso de Marea Socialista, no el caso solamente de algunos diputados del PSUV que empiezan a decir somos del PSUV pero no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Vemos que hace unos días, por ejemplo, el presidente de la Federación de Consejos Comunales y Comunas se pronunciaba contra la constituyente. Pues cada vez más el gobierno se resquebraja internamente y más personas salimos a la calle a protestar contra la dictadura. Precisamente hablando de voces disidentes, el TSJ anunció la admisión del recurso contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. ¿Qué implicaciones tiene en la actualidad política, en el clima político del país, la admisión de este recurso? Bueno, primero muy complicado. Apenas la admisión habría que ver cuál es el análisis de fondo por parte de los magistrados. Sabemos que al final van a buscar iniciar un antejuicio de mérito, lo más seguro, contra la fiscal general de la República, cosa inconstitucional, porque la Constitución es muy clara. Los únicos que pueden destituir a la fiscal general de la República es la Asamblea Nacional, luego de una consulta previa al Tribunal Supremo. ¿Qué significa eso? La Asamblea Nacional inicia el procedimiento, en tal caso, le consulta al TSJ si hay las condiciones o no para poder continuar, pero quien concluye el proceso es la Asamblea Nacional. En ningún momento es el TSJ el que lo inicia y quien lo concluye. Pero bueno, ya es costumbre de este gobierno y a través del TSJ hacer lo que ellos quieran y modificar la Constitución constantemente. Pero lo que sigue demostrando es que el gobierno no va a permitir disidencia. El gobierno no va a permitir que cualquier persona piense distinto. El gobierno va a buscar atentar contra todo aquel que levante la voz contra el gobierno. Pero eso no nos llena de miedo. Al revés, nos llena de mucha más fortaleza de demostrar que cada vez más personas abren su conciencia ante lo que está pasando. Personas que antes eran afines y amigos, aliados del gobierno, cada vez más despiertan y reconocen que el gobierno está cometiendo abusos. Y ese paso que se está dando es fundamental para que se dé el quiebre institucional, en el sentido de que se dé el quiebre necesario para que se convoquen elecciones y podamos tener un cambio democrático en Venezuela. El llamado que se ha hecho desde el seno de la unidad para unificar esfuerzos y criterios en pro de un mismo fin, ¿qué implica? ¿Qué medidas se toman alrededor de unificar esos esfuerzos, tanto del sector opositor como de los disidentes del oficialismo? Una cosa que es importante de todo este proceso es que efectivamente este proceso comenzó como un proceso político. ¿Y qué significa eso? Que fueron los partidos políticos y siguen siendo los que llevan, digamos, el liderazgo del proceso. Pero esto ya pasó y ya sobrepasó el tamaño de los partidos. Esto dejó de ser un movimiento político a ser un movimiento de masas. Hacer un movimiento de campesinos, un movimiento de obreros, de mototaxistas, de maestros de escuela, de periodistas, de comunicadores sociales, de estudiantes, de jóvenes. Esto ya dejó de ser un grupo luchando contra una dictadura a ser un pueblo digno luchando contra la tiranía. Y eso es lo que ha demostrado la calle. Eso es lo que ha demostrado la calle, eso es lo que ha demostrado las voces que cada vez se levantan y es lo que ha demostrado la unidad al decir, esta convocatoria, el 350, es la convocatoria que el pueblo se siga organizando en torno a la lucha pacífica, que el pueblo se siga organizando en sus comunidades,
que no sea solamente la movilización masiva que se dé en la calle de Caracas o en las calles del interior, sino que cada organización, cada sector, cada vereda, cada calle se organice en los comandos en defensa de la Constitución para que podamos activar protestas locales, para que las personas demuestren el día de la elección de los constituyentistas de que son una franca minoría los que decidieron salir a protestar, que la abstención fue tan grande que el pueblo no quiso participar en ese proceso porque la mayoría del pueblo lo que está a favor de la Constitución y a favor de la democracia en Venezuela. Usted fue dirigente estudiantil, fue presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. El trabajo que ha venido haciendo en la calle el movimiento estudiantil en estos días de protesta, ¿qué efecto está teniendo en la población de a pie, en la población que no pertenece en este momento al movimiento estudiantil? Cuando se dice que los estudiantes son la reserva moral de un país, yo creo que hace eso queda pequeño. El movimiento estudiantil es la voz de un pueblo. ¿Y por qué lo digo? Venezuela ha tenido 3 coyunturas donde ha resurgido el movimiento estudiantil. En la generación del 28 resurgió cuando gobernaba un militar, el general Gómez. La generación del 57, cuando gobernaba otro militar, que era Marcos Pérez Jiménez, disculpa. Y el tercero, que fue en el 2007, cuando gobernaba otro militar, que era Chávez. Pues el movimiento estudiantil siempre ha surgido cuando son militares los que intentan gobernar sobre los civiles, cuando intentan convertir un país en un cuartel, donde no se permita la discusión y el debate, que es la característica de la universidad, por encima de querer dar órdenes por encima de un pueblo. El movimiento estudiantil actual le ha tocado un reto dificilísimo, porque la represión que estamos viviendo ahorita no se parece a la represión que vivíamos en el pasado, y hay que decirlo. En el 2007, en mi época, cuando era el 2010, que era presidente de la Federación, no vivíamos represión tan brutal y tan grotesca como la que estamos viviendo ahorita. Y a estos dirigentes estudiantiles le ha tocado eso, le ha tocado vivir la parte más oscura y más grotesca de la dictadura. Y han sido capaces de ser intérpretes de la voz del pueblo y expresarlo públicamente en la calle. Yo estoy orgullosísimo de ese movimiento estudiantil, porque nos representan a todos, a los que ya no somos estudiantes universitarios, a los que son profesionales, al pueblo común, en esa voz de salir a la calle a manifestar. Y lamentablemente es ese movimiento estudiantil, que muchos tienen 20, 21 años, que son hijos de la revolución. Por ejemplo, el caso de Fabián, que lamentablemente murió esta semana, tenía 17 años. Él es hijo de la revolución. Él no conoció otro proceso político distinto que esta revolución. Y a pesar de que no conocía la democracia antes del 99, decidió salir a la calle a luchar por un país distinto. Juan Pablo Pernalete, un joven de 20 años, tenía apenas 3 años más que la revolución. Y aún así, siendo joven universitario de 20 años, salió a la calle a protestar y fue asesinado por pensar distinto. Y por esa razón, justamente ayer, la avenida que va desde el distribuidor de Altamira hasta la avenida Francisco Miranda, le cambiamos formalmente el nombre a la avenida Juan Pablo Pernalete Llovera. Un pequeño gesto, una oportunidad de poder honrar a los héroes civiles de Venezuela. Los venezolanos no hemos cansado de honrar a los héroes militares. Siempre vemos como personas importantes lo que fueron los que lucharon por la independencia, los jóvenes que lucharon por la independencia y los jóvenes militares que lucharon por la independencia. Ahorita es el momento de empezar a honrar más a los héroes civiles, a los que han puesto la vida y se han arriesgado por la libertad y la democracia en Venezuela, y los que han decidido que esta sea la última dictadura en la historia de Venezuela. Bastante nos costó, o le costó a nuestros antepasados, lograr la independencia de Venezuela. Bastante les costó tumbar a la dictadura de Pérez Jiménez. Y bastante nos está costando salir de esta dictadura ahorita. Pero estoy convencido que vamos a salir de ella y más nunca viviremos un proceso como este. Porque esta generación, que ya no le tiene miedo a hacer política, decidió meterse en la política porque la política se metió con nosotros. Decidimos hacer las cosas distintas. Y por eso vemos diputados como Pizarro, como Requesens, como el caso de Stalin en la Asamblea Nacional defendiéndonos. Que no solamente legislando, que era su función porque los elegimos, sino en la calle recibiendo trancazos. Y también vemos un movimiento estudiantil en la calle defendiendo al pueblo venezolano y todo lo que piensa. Pues esta generación de jóvenes no ha tocado asumir un rol que a lo mejor no era nuestro, pero lo hacemos con mucha hidalguía porque no volveremos a vivir un proceso como este. Y esta será la Venezuela distinta, donde todos serán aceptados por cómo piensan y no sean perseguidos por la forma de cómo piensan. Gracias por compartir con nosotros y comenzar el día con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Nos acompañó Diego Sharif, concejal del municipio de Chacao y miembro de Primero Justicia, en Entrevista al Amanecer. Amigos, gracias por comenzar el día también con nosotros. En minutos nada más, primer contacto. Yo los espero a las 6:30 de la mañana en la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Feliz día para todos.